Vámonos con la entrevista. Ya está Francisco Rivas en la línea. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano y nos da mucho gusto que nos acompañes en el programa el día de hoy. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Alejandro? Todavía, si me permiten, feliz año y mis mejores deseos para ustedes y su auditorio. Muchísimas gracias. Hasta que llegue la Candelaria podemos decir feliz año, ¿va? Ya después del 2 de febrero ya suena un poco extraño. Perfecto. Oye, no, qué gusto y de veras lo mejor para ti y para todos los que trabajan en el Observatorio Nacional Ciudadano. Y te pregunto, ¿cómo arranca el año? Digo, comentábamos en la editorial de hoy estas escenas que vimos en Michoacán, lo que está pasando en Morelos, lo que hemos visto en Zacatecas, lo que hemos visto en Veracruz, pero ¿cómo arranca el año en general en materia de seguridad? Pues el año arranca mal, que no era posible que arrancase bien. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos tenido no solo una carencia de estrategia y una serie de errores que se asumen como resultados, hemos tenido también pues, decisiones muy negativas como es la desaparición de fondos, los recortes presupuestales sin un diagnóstico, sin un sentido claro, y eso pues evidentemente tiene consecuencias. Entonces hoy cuando pensamos en cómo cerró el 2021, el presidente hace unos días presumió datos con base en estimaciones que deberán ser corroboradas esperemos el próximo día 20, cuando se publican los datos oficiales de incidencia delictiva. Presumió pues bajas en secuestro, presumió bajas en homicidio, insistió que el homicidio que va bajando, y eso pues es cierto que hay una reducción de aproximadamente el 4%. Las estimaciones no son del todo equivocadas. Alrededor del 4% menos de homicidios respecto a 2020, pero eso no significa que las cosas estén significativamente mejor. De hecho, pues el arranque de año, tú ahorita hiciste un recuento de casos, pero estamos hablando de aproximadamente de multihomicidios, para empezar, de multihomicidios con signos de tortura, de evidencia de delincuencia organizada, controlando territorios y amenazando directamente al Estado y a sus ciudadanos. Entonces, pues evidentemente la violencia está lejos de haberse contenido. Sí. Otro de los graves errores es que el presidente considera la violencia solo en términos del homicidio doloso y no de las otras formas de violencia que están presentes en nuestra sociedad. La más grave para mí en este momento es el tema de desaparecidos. En 60 años en México se acumularon 41,000 personas desaparecidas. Del inicio de esta administración a noviembre del año pasado ya había 51,000 más. Es decir, tuvimos un aumento del 120% en 3 años respecto a 60 años previos. Y eso pues nos dice mucho sobre las condiciones de violencia. ¿Quién debe, la Guardia Nacional, te queda a ti claro, Francisco, qué papel está desempeñando? Es decir, cuando uno ve lo que pasa en Michoacán y que la Guardia no aparezca ahí, digamos, a decir, vamos a evitar estos bombardeos, sino que nadie diga nada, ¿qué te dice a ti de la Guardia Nacional? A ver, yo creo que la Guardia Nacional es un proyecto que nace con errores de diseño importantes. Puede llegar a ser una institución relevante y efectiva, sí puede llegar a serlo. Hoy, como está operando y como ha sido formada, pues no da para resolver un problema profundo de violencia que tenemos en el país. Primero porque la desaparición de Policía Federal fue un error muy grave. Nosotros, yo personalmente en el Consejo Nacional de Seguridad, al presidente intenté hablar con él, hablé con él, intenté explicarle por qué era mejor dejar a Policía Federal y mientras se iba construyendo la Guardia Nacional, el presidente pues se negó y no tuvo más que palabras negativas para la Policía Federal, pese a que era una de las mejores policías del continente. Con graves errores, con graves faltas, con muchos problemas, pero era una institución que funcionaba. Hoy la Guardia Nacional tiene una pobre capacitación. No tiene, insisto, la cosa más relevante es que al no haber una estrategia,
tú no puedes pedirle a una institución que tenga resultados, porque la estrategia desdobla en indicadores de desempeño y de resultados. Aquí no tenemos, insisto, ni la estrategia ni los indicadores. Entonces la Guardia Nacional está actuando, pues, dando palos a ciegas. Y en muchas ocasiones hay mensajes que son muy preocupantes. A mí el mensaje que más me ha preocupado desde las campañas es esta de abrazos y no balazos. No porque efectivamente lo que busquemos los mexicanos no sea reconducirnos a la paz, sino porque si vas a proponer una política de seguridad no confrontativa, tienes que encontrar otras formas para recortar la fuerza de los cárteles. Y la verdad es que las delincuencias organizadas en este momento se encuentran en su mejor momento. Estamos en máximos históricos en extorsión y en extorsión presencial. Tenemos a la delincuencia organizada que se coló de manera significativa en las elecciones pasadas, controlando ya municipios enteros, y lamento decirlo, pero pues estos municipios son municipios en donde ganó Morena. Tenemos un problema gravísimo de trata de personas en su máximo histórico y tráfico de personas en su máximo histórico. Y no hablemos de la violencia de género, el feminicidio en máximos históricos, la violencia familiar en máximos históricos, las violaciones en máximos históricos, que si bien son delitos del fuero común y no de competencia federal, las decisiones de recortes presupuestales y de cancelación de programas, pues sí tiene efectos luego en lo local que no pueden atender un fenómeno tan grave como es el de violencia de género. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros y antes que nada, felicidades por el trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano. Así como nos acabas de hacer este desglose, es como se exhibe. ¿Para qué sirven las cifras? Las cifras no se agotan en sí mismas. Hay que analizar y hay que ver qué hay detrás. Y algo muy preocupante, creo que ya lo desglosaste, es que sí, parece que las capacidades institucionales, y entrecomillamos la expresión, del crimen organizado están creciendo más rápido y más eficazmente que las capacidades institucionales del Estado mexicano. Efectivamente, y mira, tomemos por ejemplo un gravísimo caso que para mí es el de la Fiscalía General de la República. En el sexenio pasado se hizo un esfuerzo por transformar a la PGR en CGR, y eso implicaba pues decisiones como desaparecer áreas, mejorar otras, desaparecer gente, o sea, despedir gente porque ya no correspondía con lo que necesitábamos. O sea, eran decisiones difíciles de transformación institucional. No se dejó, de hecho Morena fue uno de los grandes opositores para que no se llevase a cabo la transformación de la PGR a la CGR y que no quedase Raúl Cervantes en ese momento como el primer fiscal general de la República. Y en esta ocasión, pues la PGR pasó de ser PGR a CGR nada más cambiándole una letra. Hoy tenemos una fiscalía colapsada, sin recursos, en pleno uso político de sus funciones, es decir, está investigando solo exclusivamente a los enemigos políticos. No tenemos sentencias condenatorias, no tenemos evidencia de combate a la corrupción, no tenemos disminución de la impunidad, y eso se desdobla de nuevo en esas decisiones de recortes presupuestales tan graves que dejaron a las policías locales sin un centavo para el año pasado y con pocos centavitos, que dejaron a las fiscalías. Nada más para que nos demos cuenta de una cosa, desde el inicio de esta administración tenemos un 30% menos de dinero para el combate a la delincuencia organizada. Tenemos un 35% menos de dinero para combate a la corrupción. Y si pero no solo menos de dinero, menos de tiempo. El fiscal está ocupado en otras cosas. Exactamente, todos, o sea, en lo federal no tenemos fiscalía, y en lo local esos recortes, pues evidentemente afectaron contrataciones, formación, profesionalización, tecnología. O sea, sí hay un problema que se generó a partir de los recortes presupuestales y que evidentemente pues no se va a subsanar. Nosotros el año pasado publicamos un estudio sobre gasto en seguridad y la cosa que más nos preocupó es que más del 50% del gasto en seguridad se va al Tren Maya, se va a la central camionera de Santa Lucía, se va a Dos Bocas, y no a cuestiones sustantivas de seguridad, y entre otras cosas es un dinero no rastreable porque cae dentro precisamente del rubro de seguridad nacional. Entonces se dice que aparece que está en seguridad, pero está en el ejército y el ejército lo está usando
para la construcción de obras. Exactamente, y eso es muy grave, porque, de nuevo, hoy estamos en mínimos históricos de recursos, hoy estamos en una absoluta ausencia de estrategia, y hoy estamos en una complacencia diaria en donde se nos manda un mensaje que mucha gente podrá llegar a creer, pero los homicidios de estos días, los multihomicidios de estos días, las torturas y la evidencia de incapacidad del Estado nos están mostrando que hoy estamos en un absoluto fracaso de seguridad. Francisco Rivas, muchas gracias por estos minutos para decir las cosas. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Nos haces un análisis muy completo, nos dejas preocupado, pero bueno, así está el tema de seguridad, tristemente. Si me permites, el próximo ¿Sí? lunes 24 estaremos presentando precisamente el análisis de cifras y haremos un énfasis particular, tanto en los gobiernos que acaban de entrar, es decir, donde tenemos a gobernadores nuevos, como en los estados que este año cambiarán gobernador. Y pues de igual manera algunas asimetrías que encontramos, por ejemplo, en temas de estadística de secuestros, que parece ser que nos la están falseando mucho, y también con relación a los datos diarios que informa el presidente. Pues si nos permites, te buscamos a partir del día 24 para comentar este tema. Perfecto, muchas gracias y muy buenos días a todos. Para comentar este tema y para ver quién apaga la luz. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco.